En este pensamiento, Krishnamurti expone el tema de la meditación o el estado meditativo desde dos perspectivas, que son las que hemos venido estudiando, trabajando, pero en este pensamiento lo dice de una manera más clara, más eh, quizás simple y asertiva, que son los temas de penetrar, acceder o que surja un estado fuera de la mente, al menos fuera de la mente como la conocemos, fuera de las actividades de la memoria, de las experiencias, ¿cierto? De todo nuestro conocimiento que de alguna manera se ha almacenado en nosotros, que todo está basado en conceptos, ideas, imágenes y emociones asociados a esos conceptos, ideas. Entonces dice Krishnamurti en este pensamiento que la meditación es salir de ahí, por decirlo así, es a un estado fuera de la actividad de la mente personal, que básicamente es imagen, idea, concepto y asociación emocional egocéntricamente en un yo, a través de un centro, que es básicamente la actividad de la humanidad, la actividad de la mente humana, la evolución humana, el desarrollo humano, tiene esos elementos, tienes el yo, ¿no es cierto? El pensamiento y las emociones. Y por supuesto que está en el plano externo el cuerpo, en los sentidos. Entonces, Krishnamurti dice la meditación está más allá de eso, está fuera de eso. Es la penetración, dice, en un estado fuera de toda esa actividad psicológica y eh, por lo tanto ya no está limitada por ningún patrón condicionado, conceptual, emocional, personal y egocéntrico, por un lado. Y por otro lado nos dice que justamente para que ese estado se dé, para penetrar, por decirlo así, en ese estado, tiene que terminar lo conocido, como es lógico. Tiene que terminar toda la actividad condicionada de la memoria. Por eso dice, la meditación es en realidad una penetración en lo desconocido. ¿Mm? Vamos a leer. Y bueno, y acá aparece en el párrafo siguiente, después del punto aparte, aparece el problema del cómo, que es tan, digamos, característico en la enseñanza de Krishnamurti, porque Krishnamurti dice, y lo dijo de manera majadera y repetidamente, no hay un cómo en la meditación, ¿cierto? Y por eso que hay mucha gente que criticaba a Krishnamurti por este tema de, pero cómo no deja, dice que hay que cruzar un puente, pero no hay puente. Digamos, hay que ir a un estado superior, pero no nos dice cómo ir. ¿Cómo cruzamos el puente? ¿Cómo vamos de un estado condicionado a un estado no condicionado? ¿Cómo desaparecemos o terminamos con el yo personal? ¿Cómo terminamos con el yo? ¿Cómo se transita el sendero espiritual? ¿Cómo lo hacemos? ¿No es cierto? Y Krishnamurti dice, no hay un cómo. Y ahí está este problema eterno de los sistemas y este que plantea Krishnamurti, que no hay un sistema, no hay un cómo, no hay una manera, no hay una forma que, en la cual yo pueda, digamos, desarrollar un estado de meditación desde la perspectiva personal. Entonces vamos a tener que reflexionar sobre esto, porque uno podría caer en una situación como, bueno, si no hay un cómo, entonces no se puede hacer nada. Y de hecho esa pregunta se la hicieron a Krishnamurti muchas veces, y él decía, si usted no hace nada,
se queda como está, no va a ocurrir. Simplemente no va a ocurrir. O sea, eh, pero si hace algo directamente para producir ese estado, dice, usted está apelando de nuevo a la actividad egocéntrica. Entonces ahí quedamos en una situación súper compleja, porque si no hacemos absolutamente nada, no pasa nada. Y si hacemos algo, tampoco. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema acá? ¿Cuál es el problema? Entonces, cómo se puede acceder a esto? Bueno, vamos a leerlo primero y después vamos a reflexionar sobre ese punto tan controversial y por eso Krishnamurti tenía tantos críticos. Eh, eh, que es un punto válido. O sea, es un punto súper válido que uno le diga, eh, que uno se pregunte, bueno, ¿y qué hago con mi vida? ¿Cómo practico la meditación? ¿Qué hago con esto? Entonces es súper válido, ¿no? Tampoco es algo... Eh, Krishnamurti dice es una pregunta errónea. Bueno, pero es una pregunta que todos nos hacemos. Vamos a estudiar el párrafo. Dice, no conviertas la meditación en un asunto complicado. Es realmente muy simple y por serlo es muy sutil. Simple y sutil. Un tema interesante. O sea, y le da dos características. Primero es un asunto simple, pero muy sutil. ¿Eh? No es un asunto tosco, obvio. Creo que es simple, pero muy sutil. Su sutileza se le escapará a la mente si ésta la aborda con toda clase de ideas románticas y fantasiosas. O sea, si proyectamos nuestras narrativas psicológicas, emocionales sobre la meditación, esta vez se nos va a escapar. ¿Ya? Y aquí viene la frase. La meditación es, en realidad, una penetración en lo desconocido. O sea, ya, aquí está claro que y yo creo que sobre esto no hay mayor problema. La meditación es el florecer de lo desconocido, o sea, un estado no condicionado y no egocéntrico, o sea, un estado integrado. En eso estamos bastante claros, un estado universal, por decirlo así. ¿Mm? Así que eso es lo desconocido, está fuera de la actividad repetitiva, condicionada, reactiva de la mente personal. Y aquí dice, bueno, eso es lo desconocido, ¿cierto? Y por lo tanto, lo conocido, el recuerdo, la experiencia y el conocimiento que ha adquirido durante el día o durante 1000 días debe terminar. O sea, para que surja lo conocido debe terminar. Ahí está diciendo que lo conocido debe terminar. O sea, está dando bastantes señales y luces sobre la meditación. Tenemos varias ya señales. Primero, es un asunto simple, pero sutil. ¿Ah? Hay que meditar en eso sutil, ¿ya? Delicado, sutil. Y se le escapará a la mente que aborda toda clase de ideas románticas y fantasiosas. O sea, sutil, simple, pero que es hijo de lo verdadero, de lo que es factual, de los hechos, de lo que es cierto, efectivo, real, factual, no fantasías. O sea, ahí ya tenemos varias cosas implicadas. O sea, Krishnamurti no nos está diciendo nada, está diciendo muchas cosas si es que uno quiere tomarlas. Después dice que
es una penetración en lo desconocido. O sea, ya ahí también nos da otra señal. Hay un estado desconocido que está fuera de la actividad de la mente personal, condicionada, estructuras de complejos personales, egocéntricos, egoístas, etcétera. Es un estado fuera de eso, fuera de esas limitaciones conceptuales y emocionales. Eso es meditación. Un estado incluso no centrado, no centralizado en un ego personal, en un yo personal, lo desconocido. O sea, ya tenemos varias cosas. Y después dice, lo conocido, el recuerdo, la experiencia, el conocimiento que adquirió durante el día y durante el día debe terminar. O sea, es como que todas las experiencias, nuestros conocimientos, tienen que de alguna manera entregar su significado. Esta es la interpretación que libremente estamos haciendo, estoy haciendo. Ustedes pueden tener su propia interpretación, su propia investigación. Acá no hay ninguna autoridad en absoluto y estamos especulando, proponiendo, reflexionando, nada más. Ustedes pueden hacer sus propias reflexiones al respecto. Entonces, dice que el conocimiento, la experiencia debe terminar, o sea, debe entregar su significado, debe ser absorbido en la comprensión, en la percepción y la comprensión de lo que es, de lo que es, de lo verdadero. O sea, las cosas se terminan comprendiendo. Cuando hay comprensión, cuando hay discernimiento, las cosas se terminan porque entregan su significado, porque se revela su significado y al revelar su significado, éstas se terminan. Cuando uno no comprende algo, eso no se termina. Se podrá modificar, continúa de otra forma, pero no se termina. Las cosas se modifican y siguen adelante. Nuestros condicionamientos cambian de forma y siguen adelante. Entonces, solamente cuando hay comprensión o percepción directa, profunda, radical, y las cosas se comprenden, se terminan. Y se terminan de forma total. Y cuando se terminan, surge la meditación. Porque dice, porque solo una mente libre puede penetrar en el corazón mismo de lo inconmensurable. O sea, hasta ahora dice, agregó a la palabra desconocido inconmensurable. O sea, no se puede medir, no hay manera de medir un estado que no tiene límites, que eh, no está segmentado o fragmentado, ¿cierto? Inconmensurable, inmedible, ¿no? Universal, después diríamos en términos tradicionales, es un estado universal, inconmensurable. Así que la meditación es tanto esa penetración en lo inconmensurable, en lo desconocido, como el fin del ayer, como el fin, ¿no es cierto?, de la memoria, del pasado, de los condicionamientos, de las reacciones. Ya tenemos muchas indicaciones del camino, de lo que hay que hacer, de lo que se va deduciendo para el estudiante sutil, ¿no es cierto?, el estudiante que ve profundo, debajo del agua, por decirlo de alguna manera, ya hay mucho material para examinar. Y aquí viene el problema que hemos dicho, digamos. Dice, porque solo, no, perdón. Entonces, así la meditación es tanto esa penetración como el fin del ayer. Algo tiene que morir para que lo nuevo pueda nacer, surgir. ¿No es cierto? La dificultad surge cuando preguntamos cómo ponerle fin al ayer. Y ahí empezamos entran los sistemas. ¿No es cierto? Aquí entran los sistemas, las prácticas, los, el problema de los sistemas, las prácticas, las tendencias, las innumerables prácticas de meditación que hay y que Krishnamurti rechaza, ¿no es cierto? De alguna manera, pues, poniéndose en una situación extremadamente controversial, ¿no es cierto? Sí, de hecho, en alguna oportunidad le llamó el circo a eso.
Porque en el cómo entra todo, todos tenemos nuestro librito, todos tenemos nuestra tendencia, ideología, doctrina, religión, o sea, todos tenemos ahí, entran las instituciones, las mega instituciones, entramos todos ahí a decirnos cómo tenemos que caminar por la vida espiritual, cómo entrar al sendero. Y Krishnamurti era bastante fuerte y despectivo muchas veces con todo eso, ¿no es cierto? Entonces dice, y aquí entramos al problema serio. No hay realmente un cómo. O sea, estamos acá en lo condicionado. Lo condicionado debe terminar. Es un proceso sutil, pero sencillo. ¿Ya? Eh, el cómo implica un método, un sistema, y este mismo método o sistema es el que ha condicionado la mente. O sea, es como que en realidad todos nuestros métodos y sistemas, de acuerdo a Krishnamurti, estamos investigando, condicionan la mente. Porque el sistema promete un resultado conocido. Voy a llegar a tal cosa, o sea, va a ser, tengo un sistema para aprender inglés y termino aprendiendo inglés. Tengo un sistema para... O sea, los sistemas en el plano de funcional son adecuados, son correctos, necesitamos sistemas. Sin sistemas no podríamos organizar nuestra vida social, económica, política. O sea, en el mundo externo convencional los sistemas son necesarios. ¿Por qué acá Krishnamurti plantea que no son necesarios en este campo? ¿Cómo puedo penetrar en lo desconocido? Entonces, acá hay que pensar, estudiar, observar, examinar, no llegar a conclusiones rápidamente. Seguimos. El cómo implica un método, un sistema, y el mismo método o sistema es el que ha condicionado la mente. O sea, ya estamos condicionados con montones de parámetros que vienen del pasado. Estructuras, valoraciones, prejuicios, etcétera. Ya estamos condicionados. Ya tenemos una mente que reacciona de acuerdo a múltiples complejos y condicionamientos que vienen del pasado, que son personales, familiares, nacionales, ancestrales. O sea, ya tenemos una estructura de búsqueda de objetivos, que según nosotros nos va a llegar a esos objetivos. Entonces dice Krishnamurti, los sistemas condicionan a la mente, la estructuran, la limitan, dice Krishnamurti. ¿Ah? La mantienen funcionando dentro de patrones condicionados, patrones conocidos, repetición de patrones, estructura de reacciones que siempre se repiten y se repiten y se repiten. Entonces dice, ve simplemente la verdad de esto, o sea, ver que el condicionamiento, la estructura de reacciones de la mente eh, condicionada no nos va a conducir a nada, no nos va a conducir a lo desconocido. Entonces, ¿qué es lo que está planteando Krishnamurti? El darse cuenta es el camino. Simplemente la sutil percepción de lo que es, el simple darse cuenta. En su desnuda simplicidad, belleza, la verdad, el ver lo que es, la verdad, lo factual, no engañarse, no mentirse, no ser extraordinariamente honesto con uno mismo y darse cuenta de su forma de vivir, de su estructura de condicionamientos. Uno podría decir, bueno, entonces darse cuenta es un sistema. No es un sistema, aparentemente no es un sistema, o sea, es simplemente la vida, el flujo de la vida en su percepción de sí misma. Eh,
Esto es bastante interesante, ¿ah? No lo vamos a resolver ahora, digamos, pero dice, si uno ve la verdad de algo, dice Krishnamurti, se libera. Si uno se da cuenta de algo de manera profunda y radical, al darse cuenta se libera. La verdad nos hará libres, dice el Evangelio. O sea, si uno ve, se da cuenta, si tiene en sánscrito viveka, discernimiento, penetración en la realidad, se libera. Se libera de aquello que lo ataba, se libera de aquello que lo retenía, que lo limitaba. Ve simplemente la verdad de esto, del condicionamiento mental. Entonces ahí se abre el campo, se abre el campo hacia lo desconocido, se abre el campo para el fin de lo conocido, la simplicidad y sutilidad de darse cuenta, de observar, de ver, de tener un instinto, una aspiración por la verdad, por la libertad, por la liberación. La libertad es necesaria. ¿La libertad de qué? De lo conocido, de lo condicionado, de la estructura de reacciones. Estoy atrapado en una estructura de reacciones, no soy libre. Puedo tener todo el dinero del mundo, pero estoy atrapado en una estructura de reacciones, de temores, de apegos, de dependencias. No soy libre. No tengo una mente libre. Estoy condicionado como la persona más pobre del mundo. Entonces, no, el problema es esa estructura de condicionamientos egocéntricos y esa búsqueda del más, ¿no es cierto? Esa búsqueda del ego, de alcanzar algo, circunstancia que el ego es el que entra en el campo de la comprensión del autoconocimiento. No que el ego alcanza algo, sino que el ego mismo es disuelto en el autoconocimiento, en el darse cuenta de la comprensión de la verdad, de lo que es. Aparentemente para Krishnamurti ver lo que es no era un sistema. Es simplemente el despertar de la inteligencia, el despertar del amor, de la comprensión. En teosofía, en filosofía esotérica, es el ingreso del principio superior a la mente, que nosotros llamamos Buddhi, principio de nuestra naturaleza espiritual. Al ingresar Buddhi, ingresa el darse cuenta, la observación, la atención, la observación no condicionada, no reactiva, no egocéntrica. Al entrar el principio superior, entra el principio superior de la mente, que es la percepción profunda y radical, porque el individuo, la mente, empieza a despejarse en lo verdadero, en lo que es verdad, en lo que es cierto, en lo que es efectivo, en lo que Krishnamurti le llamaba lo que es. Y cuando se empieza a fluir en lo que es verdad para uno mismo, o sea, que es no desde lo condicionado y subjetivo personal, sino que simplemente empieza a ser consciente de lo que es, se abre el flujo de fuerza, de energía de el principio superior de la mente, que es Buddhi, que es algo que se traduce a veces como despertar, como que la mente despierta y ve ve la verdad, penetra en la naturaleza misma de las cosas. Entonces, ahora uno le puede decir, pero es que ver la verdad puede ser un sistema. Puedo sistematizar ver la verdad. Eh, Aquí hay que tener cuidado que hay un problema sutil ahí, que es que el ego personal, el yo personal, siempre quiere ingresar y permanecer en el proceso. Tiene un sentido de supervivencia el yo personal. Digamos, el yo no quiere morir. El ego personal, la autoimagen, la estructura de condicionamientos no quiere morir. Tiene un instinto de supervivencia muy potente. Entonces, todo lo que nosotros intentamos hacer como de punto de vista espiritual, él ingresa y se introduce y se infiltra en todas las actividades de nuestra vida. ¿Ah? Entonces, por eso que Krishnamurti es tan radical
intenta dejarlo afuera de este proceso, porque si ingresa el afán egocéntrico en el proceso de desarrollo interno, lo contamina, lo destruye. Entramos en un proceso de autoengaño. ¿Ya? Por eso que Krishnamurti adopta posiciones tan radicales con fin de clarificar que la vida espiritual es el florecer de la verdad, de lo que es, y la comprensión del ego personal, del yo, y no que el yo continúe siendo el protagonista, ¿no es cierto?, del proceso interno, porque ahí lo destruye. Entonces, eh, ahora, si uno dice, pero ¿qué va a tener de malo si yo todas las mañanas me siento por media hora, por 15 minutos a observar, por ejemplo, la respiración o observar la mente? Yo creo que no tiene nada de malo. Ahí mismo también uno puede observar cómo se introduce la expectativa del yo, del ego. O sea, es interesante, uno puede, digamos, siempre tratar de estar alerta, observando, digamos, y, em, pero además también en todos nosotros, en algún momento, por desarrollo interno y espiritual, ese proceso de despertar interior se va a dar. O sea, ese proceso, si estamos interesados, por ejemplo, en estas cosas de manera seria o más meridianamente seria, es porque algo en nuestro interior quiere nacer, quiere latir. Entonces no está solo el ego personal tratando de introducirse en todas las cosas, de hecho lo hace, sino que también está nuestra naturaleza superior intentando florecer. Y ahí en ese proceso al medio estamos nosotros. Entonces dice, la libertad es necesaria, no como ser libre, porque ahí dice el cómo entra el yo. Entonces, el cómo ser libre solo te esclaviza. Bueno, es bastante complejo lo que hemos estudiado para nosotros, pero hay muchas señales, indicaciones que podemos sopesar, reflexionar, que nos da señales que nos da Krishnamurti. Bueno, aparte ya llevamos más de 60 eh, meditaciones de este libro, Meditaciones de Krishnamurti, 62, creo que con esta 61, 62. Y bueno, de todo esto, ¿cómo no vamos a sacar cosas, digamos? ¿Cómo no vamos a sacar algo en limpio de tanto que lo hemos visto, lo hemos estudiado? Eh, en nuestra vida, en nuestro vivir, está el florecer de la vida superior, de la vida espiritual. En el darse cuenta, en la sutileza de la vida, de darse cuenta, de observar, en el florecer de ese interés profundo en nuestro corazón de acceder a la verdad, a la realidad, a lo superior, amor a la sabiduría, en ese profundo instinto y en nuestro anhelo de la liberación interior también, o poner fin al sufrimiento psicológico. Todo eso está en nuestro interior. También está en nuestro interior ese afán del yo de continuar existiendo y fortaleciéndose y tener una actividad egocéntrica. Y todas esas fuerzas y naturaleza están en nosotros. Así que por eso que este proceso es muy interesante, fuerte, sutil y a veces complejo, doloroso, porque todo trastorno, cambio, transformación implica una cierta problemática para nuestra vida psicológica, ¿cierto? Así que da para pensar, para reflexionar, para iniciar una reflexión que a veces no es sencilla, pero no deja de ser interesante esta perspectiva que uno la puede contrastar también con otras perspectivas naturalmente. ¿Ah? Mando un abrazo, espero que estén muy bien y si se dan las condiciones nos encontramos en un próximo podcast. Si te gusta este contenido,
y te invitamos a suscribirte y continuar estudiando, examinando, reflexionando sobre la enseñanza de Krishnamurti y la filosofía esotérica. Un abrazo.